El Caballero del Viento. En las vastas extensiones del desierto de Al-Karim, donde las dunas parecían olas congeladas en el tiempo, se contaba una leyenda sobre un enigmático jinete conocido como el Caballero del Viento. Aquel que se atreviera a recorrer esas tierras áridas, alguna vez cruzaría su camino con él. Sin embargo, nadie sabía de dónde venía, ni hacia dónde iba. Solo se sabía que cuando el viento soplaba con fuerza, susurros oscuros recorrían el aire, como si la arena misma contara su historia. Una tarde, cuando el sol teñía el horizonte de un rojo intenso, el comerciante Nadir decidió desafiar la advertencia de sus compañeros y tomar una ruta poco transitada a través del desierto para llegar más rápido a la ciudad de Safir. Iba cargado de mercancías valiosas que debía entregar al amanecer. Mientras guiaba a sus camellos bajo el sol que comenzaba a esconderse, notó que el viento empezaba a levantarse, arrastrando consigo una melodía extraña y antigua. A medida que avanzaba, la tormenta de arena se intensificaba, dificultándole la visión. De repente, en medio del polvo y la confusión, distinguió una silueta montada sobre un caballo negro. La figura llevaba una capa que ondeaba como si estuviera hecha de niebla, y un yelmo que brillaba como una estrella perdida en la oscuridad del desierto. Nadir supo al instante quién era, el Caballero del Viento. ¿Quién eres?, gritó Nadir, cubriéndose el rostro del azote del viento. ¿Por qué apareces ante mí? El caballero no respondió. Su caballo giró lentamente, revelando un símbolo grabado en la armadura que Nadir reconoció de inmediato. Era el emblema de una antigua orden de guerreros que, según decían, había desaparecido hacía siglos, tras ser traicionados y olvidados por aquellos a quienes juraron proteger. Pero antes de que Nadir pudiera hacer otra pregunta, el jinete señaló con su mano enguantada hacia el horizonte, donde una tormenta aún más feroz se estaba formando. Si buscas la verdad, sigue el camino del viento, dijo una voz profunda que parecía provenir de todos lados a la vez, como si el propio desierto hablara. Atrapado entre el miedo y la curiosidad, Nadir decidió seguir al jinete. Cabalgaron durante horas, adentrándose en partes del desierto que jamás había visto, donde las dunas se alzaban como murallas y las sombras se alargaban de forma antinatural. Finalmente, llegaron a las ruinas de una ciudad que el tiempo había sepultado bajo la arena. El caballero se detuvo frente a una puerta tallada en piedra, donde apenas se distinguían inscripciones en un idioma olvidado. Aquí yace lo que buscabas, dijo el caballero. Pero ten cuidado, Nadir. A veces, la verdad es más peligrosa que las mentiras. Sin decir más, el caballero se giró y empezó a alejarse. Nadir intentó seguirle, pero una ráfaga de viento lo detuvo, cegándolo con polvo. Cuando logró abrir los ojos de nuevo, el caballero había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Intrigado, Nadir se acercó a la puerta y, con esfuerzo, logró empujarla. Al otro lado encontró una cueva llena de esqueletos, armaduras oxidadas y pergaminos antiguos. Al fondo de la cueva, una luz tenue iluminaba una mesa donde descansaba un cofre de madera. Temblando, Nadir lo abrió y encontró un objeto extraño, un anillo dorado con el mismo símbolo que llevaba el caballero. De repente, una voz resonó en su mente. Tú has sido elegido para portar el legado que otros traicionaron. Pero ahora el destino del desierto pende de un hilo, y tú estás en medio de la tormenta. Antes de que pudiera procesar esas palabras, la cueva empezó a temblar, como si el desierto mismo intentara tragársela. Nadir corrió hacia la salida, justo a tiempo para ver cómo las ruinas se derrumbaban, enterrando todo lo que había visto. Cuando el polvo finalmente se asentó, solo había silencio. Nadir miró a su alrededor buscando alguna señal del caballero, pero no había rastro de él. Todo lo que quedaba era el anillo en su mano, brillando bajo la luz de la luna. Con el viento susurrando una vez más, Nadir entendió que había desatado algo que no podía controlar, pero ya no había vuelta atrás. Y así, el misterio del Caballero del Viento quedó sin resolver. Algunos dicen que aún cabalga por las arenas, buscando a quienes merecen descubrir la verdad oculta bajo el desierto, mientras otros aseguran que es solo un fantasma, un recuerdo del pasado. Pero Nadir sabía que había algo más, algo que jamás podría explicar. Y el desierto, como siempre, guardó sus secretos.